digamos, el punto de vista del conflicto, ¿no? A nivel oficial. Bueno, por ejemplo, lo que está conduciendo aquí en Ucrania, ¿puede llamarse un proceso a la democracia o cómo lo calificaría? Primero quisiera agradecer a todos los lectores y a ustedes en primer lugar sobre interés al tema. Ucrania es un país bastante lejano de México, pero en nuestro mundo globalizado ya no tenemos estas diferencias y estas cuestiones geográficas ni distancia, no importa mucho porque con un botón solo oprimes en internet y ya estás allá, digamos. Y eso es muy fácil y por eso todos los procesos que aparecen en todo el mundo pues sí tienen alguna influencia en cada país del mundo. Bien, ¿qué puedo decir sobre Ucrania? Y respondiendo a su pregunta respecto de democracia. Primeramente, todo se comenzó desde las manifestaciones del pueblo ucraniano a favor de la integración europea, de la integración de Ucrania a la Unión Europea. Pues, ¿qué puedo decir? El noviembre pasado deberíamos firmar un acuerdo sobre la asociación con la Unión Europea. El trabajo sobre preparación de este acuerdo duró como 5 años, muy duro, y pues porque según el reglamento de la Unión Europea deberían ser traducidos en todos los 25 idiomas de cada país, aprobados por sus parlamentos y todos los aspectos. Entonces por fin fue realmente ya preparada para firmar este acuerdo y solo estábamos esperando esta fecha de cumbre de la Unión Europea-Ucrania. Bien, pero entonces 2 o 3 semanas antes de firma de este documento, Rusia comenzó a presionar económicamente la situación, diciendo que si firmamos ese documento con Europa, la mercancía europea de buena calidad y de bajo precio va a llegar a Rusia y de esa manera va a afectar la economía rusa. Eso era el pretexto. Pero con ese pretexto cerraron las fronteras para mercancía ucraniana para mostrar que si van a firmar este acuerdo, ya van a perder de una vez el mercado ruso. Y entonces solo durante esas 2 o 3 semanas perdimos como 5 billones o 1.000 millones de dólares de comercio bilateral. Bien, entonces el gobierno debería pensar primero resolver el asunto con Rusia y ya luego firmar ese acuerdo con la Asociación Europea, porque realmente de una vez podría perder el mercado de Rusia, que es enorme, es como para México perder el mercado de Estados Unidos, y luego ya proseguir con la asociación con la Unión Europea. Eso fue la idea del gobierno, aquel entonces, del gobierno anterior. Pero eso fue el pretexto para la oposición levantar a la gente a la calle, a la manifestación, pero el pretexto era exactamente la integración en la Unión Europea, pero las razones profundas eran distintas. Pues la gente ucraniana no podría soportar más el régimen de aquel gobierno, no podrían sufrir más, y eso fue última gota para levantarse. El gobierno ucraniano quería cambiar la vida y durante todo ese periodo sufrió mucho, no tenía posibilidad de expresarse libremente, de cambiar la situación que el gobierno lo podría escuchar y huir. Y entonces eso fue el pretexto que realmente unieron muchas miles de personas para expresar su voluntad, para expresar su deseo de cambios. Y lo que sucedió después eran acontecimientos muy trágicos, que alguien del parte
no sé de quién, tal vez de todos modos eran comandantes de policías, dieron órdenes de atacar a los estudiantes que estaban en manifestaciones. Así que el gobierno enfrentó a su propio pueblo con fuerza. Pues el gobierno explicó la situación, que deberían defender a sus civiles, a su población civil contra a los manifestantes, aunque los manifestantes no tenían nada en contra de los civiles, solo querían mostrar pacíficamente su interés. Pero cuando hay un enfrentamiento entre policía y manifestantes, siempre hay un chispa, pues puede aparecer un chispa para prender el fuego. Entonces, ahora ya nadie puede decir exactamente quién comenzó primero. O eran oposición, o eran manifestantes o gobierno, o policía, o tal vez provocadores, tal vez internos, tal vez de otros países interesados para destabilizar la situación en Ucrania. Ahora solo podemos pensar y pues nunca vamos a saber. Es como los niños en el jardín o en el kinder, dice que él primero comenzó. No, fue él. De todos modos ya tenemos un problema para resolver. Y durante mucho tiempo, 2 semanas más, la población ucraniana estaba sufriendo en las calles con temperatura menos 20 grados, seguido todos los días y noches, especialmente para explicar al gobierno que no queremos rendirnos y queremos de hecho cambios. Queremos cambiar la situación política interna en el país y económica también. Queremos hacer cualquier cosa para vivir mejor, para que el gobierno podría escucharnos y cambiar la situación. Pues luego, con muchas negociaciones, porque todos querían resolver la situación de manera pacífica, o por lo menos todos declararon así. Y al fin llegaron a un acuerdo que Ucrania debe regresar a la constitución del año 2004, porque la constitución de 2011 convirtió en Ucrania de un país parlamentario presidencial al presidencial parlamentario, cuando el presidente obtiene mucho más poderes. Entonces fue decidido que sí, tenemos que regresar a esta constitución de 2004, cuando el pueblo, o sea, sus representantes, el parlamento decide, para igualar los poderes del presidente, para balancear todo, y para el presidente y parlamento. Así que fue firmado ese acuerdo, que todos presos políticos sean liberados, y al mismo tiempo que todos calles sean liberadas de parte de manifestantes que regresan a esta constitución de 2004, y luego van a hacer unas elecciones presidenciales en el diciembre de este año, un año antes que debería ser, porque estábamos planeados para 2015. Bien, pero el día siguiente sucedió algo extraordinario. El presidente que debería firmar estos acuerdos, esas leyes de cambio para la Constitución, se huyó. Desde una vez se huyó y nadie sabía dónde. Solo estábamos buscando, pues, desapareció una persona, y no cualquiera, el presidente que debe manejar la situación, que debe estar dentro de ese, enfocado en esos momentos duros para el país, para el pueblo ucraniano, y él desaparece. Y solo hay rumores que se aparece en un lugar, en un aeropuerto saliendo a Rusia, o en otro punto en la frontera que quiere salir del país. Entonces ya debe actuar, debe entrar en vigor este documento, y no pasa nada porque el presidente está fuera. Pero ya tenemos la Constitución de 2004. Y en este caso, según la Constitución, cuando el presidente no puede
asumir sus deberes o seguir con sus funciones, pues el Parlamento de Ucrania está obligado de encabezar el país, digamos, manejar. Entonces, el presidente nuevo del Parlamento, porque antiguo también se huyó, fue electo por la mayoría constitucional de 450 diputados, 328 votaron a favor, y entonces la mayoría regular es de 226, es suficiente, pero de 300 ya es mayoría constitucional, y con esa mayoría constitucional fue aprobadas esas leyes, y entonces el presidente del Parlamento asumió poderes del presidente de Ucrania como encargado de negocios para el periodo antes de elecciones, pero el país no puede estar sin presidente por tanto tiempo, y entonces decidieron también en el Parlamento, también con votos de mayoría constitucional, que las elecciones en Ucrania, que las elecciones presidenciales tendrán lugar en Ucrania y en las fechas de 25 de mayo de 2014. Ya estamos preparando, nosotros comenzamos a preparar. De hecho, los ucranianos que viven en México son todos bienvenidos para participar en las elecciones. Pues por favor lo imprimen en su diario, porque realmente es muy importante, y ellos deben comunicar a la embajada sobre su deseo a registrarse aquí cuanto antes posible para tener posibilidad de votar aquí. Entonces estamos bienvenidos, la puerta de la embajada está abierta para todos los ucranianos que viven en todo el territorio mexicano. ¿Qué podemos decir ahora? A partir de ese momento, cuando salió o se fugió, ¿no? Se huyó el presidente de Ucrania, el Parlamento comenzó a trabajar para ya preparar nuevas elecciones presidenciales y para comenzar a salir de la crisis económica también que tenía Ucrania, porque durante ese periodo de manifestaciones, claro que perdemos mucho en el sentido económico. Entonces, luego sucedió algo inesperado y, podemos decir, trágico. De repente, en la península Crimea, que es la parte integral de Ucrania, pues aparecieron militares rusos comenzando a invadir, a ocupar el territorio ucraniano. Eso fue algo extraño, porque realmente nosotros consideramos Rusia como nuestro vecino, como nuestro socio estratégico, y no esperábamos esta agresión. Pero ¿qué sucedió? El presidente de Ucrania anterior pues ya se apareció en Rusia y dio una entrevista, una conferencia de prensa en la ciudad de Rostov-na-Don. Y entonces aparece allá, pide disculpa a todo el pueblo ucraniano, pero ya no es el presidente legítimo, pero ante Rusia se presenta como tal, y resulta que pide al gobierno ruso el uso del ejército para entrar en el territorio ucraniano. Y eso fue excusa desde el último Consejo de Seguridad de ONU, hoy por la noche. Y entonces solamente
resulta que único país en el mundo, que es Rusia, lo considera como el presidente. Pero todo el mundo, toda la comunidad internacional le considera como ilegítimo. Exacto, porque ya no existe, ya está fuera. Pero rusos sí siguen esperando. ¿Y qué tipo, me pregunto, qué tipo del presidente es este Yanukovych? Que de una vez dice que pues, no quiere el dolor, no quiere el sangre en su país, y cuando el país lo necesita, primero huye, y segundo manda las tropas, o pide mandar las tropas de otro país para que mataran a su pueblo. ¿Qué tipo de presidente legítimo es? Bien, segunda esta misma sesión del Consejo de Seguridad, último de ayer, de la noche, todos los participantes acusaron las acciones de Rusia y entonces expresaron solidaridad con Ucrania, pues porque Ucrania debe ser, y todos lo deciden así, integral, un territorio integral y pues inseparable y soberana, que Rusia debe retirar las tropas del territorio ucraniano. ¿Qué otra excusa tenemos? Bueno, primero estamos pensando que aparecen algunos militares sin identificación, porque no tienen los símbolos de indicación, las estrellitas y todo eso. Solo así, militares armados totalmente en todo equipamiento, y entonces se crecen en la cantidad y ya están por todas partes en la península Crimea. Llegan con aviones, solo en el primer día 13 aviones por 150 o más, porque tienen capaz de transportar hasta 220 estos militares. Entonces 13 en un día aviones con los militantes de Rusia, luego máquinas blindadas, luego navíos, y todo eso en el mar, rompiendo las reglas internacionales, y no solamente entre Ucrania y Rusia, no solamente sobre los acuerdos básicos sobre la flota de Rusia en el Mar Negro, sino internacionales acuerdos. Ellos están allá por todas partes, ya ocuparon aeropuertos en la península Crimea, cerraron las carreteras, están alrededor de las bases militares, o sea, ocuparon y no dan posibilidad de moverse. Pero al mismo tiempo, todas las bases militares y todos los militares en Ucrania no se rindieron, pero no entran en la provocación. No lanzan esa primera piedra. Están evitando el conflicto armado, pero están en están listos para defenderse. Pero lo que sucede, lo que estamos escuchando de parte de Rusia, que esas tropas están allá en el territorio ucraniano para proteger los ciudadanos rusos. Pero por favor, los ciudadanos rusos viven en Rusia. En Ucrania viven ciudadanos ucranianos. Y el gobierno de Ucrania y el ejército ucraniano sabe defender a sus propios ciudadanos sin ayuda de algún otro ejército. El ejército ruso debe defender a los ciudadanos rusos. Y ellos sí tienen sus propios problemas con Chechnya, con terrorismo. Hay muchas cosas para defender su propio pueblo.
La pregunta es ¿por qué los rusos viven en Ucrania? Tal vez se mudaron porque tienen mejor condición para vivir, mejores condiciones. Y ellos quieren vivir aquí. Si no querían, ya regresaron de una vez y ya. Entonces se convirtieron en los ciudadanos ucranianos. Además, el pasaporte ucraniano y nuestras reglas de inmigración permiten solamente una nacionalidad. Y protegemos a todos los ciudadanos ucranianos, independientemente qué idioma hablas, qué religión tienes, qué aspecto físico o nacionalidad tienes. Si es ciudadano ucraniano, entonces sí lo protegemos. Entonces, ¿por qué las tropas rusas están en el territorio ucraniano? No entendemos de primera vista. Dicen que necesitan una orden o que algo especial para comenzar a atacar. Por ahora solo van a estar allá y aumentando su cantidad, solo para checar o hasta que deciden que realmente ya todo está tranquilo, ya no pasa nada, y solo luego van a retirar las tropas. Pero ¿quién decide qué pasa o no pasa allá? Dicen que deben defender los rusos, que alguien los mata. Pero no hubo ninguna confirmación de un solo ejemplo que ha matado a alguien de Rusia allá. No. El mismo cónsul general de Ucrania en Crimea confirma que no hay heridos de parte de los ciudadanos o digamos de los rusos hablantes antes. No hay. Pero ¿por qué entonces están allá? Es solo excusa, solo pretexto para estar allá. Pero al mismo tiempo podemos pensar o analizar otras cosas, que por ejemplo en Parlamento ruso ya llegó un proyecto de la ley que permite facilitar el ingreso de otros objetos como administrativos, como regiones, como estados, para anexarse al territorio de Federación Rusa. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan rápido? ¿Y por qué dicen que no tiene nada que ver con Península Crimea? Yo no digo nada, pero todos saben analizar las cosas por su propia cuenta. Al mismo tiempo, de otro lado, con frontera de superficial, digamos, si no de agua, pero de superficial, se acumulan mucha cantidad de ejército regular ruso, y cada vez más y más, con trenes llegan y están en la frontera con Rusia, en las regiones de Donetsk, Kharkov, Lugansk, pues, y ya están ocupando estos puestos de policía de frontera, esos militares que dicen que son militares de autodefensa. Eso la versión rusa. Pero perdonen, ¿por qué autodefensa rusa se encuentra en el territorio ucraniano? ¿Qué pretexto hay? No existe. Al mismo tiempo, ¿qué sucede? El primer ministro de Península Crimea fue electo de una manera muy interesante. Cuando llegaron estas tropas de autodefensa al Parlamento de Crimea, pues retiraron, pues, no dieron pasar a ningún diputado con sus devices, con sus gadgets, con sus teléfonos y todo. Sí, retiraron todo eso. Los ponieron a esos diputados en la mesa para votar y votaron por su candidatura.
Y el día siguiente, este primer ministro elegido de esa manera bastante extraña, el día siguiente él pide apoyo a la Rusia para que llegara también con sus fuerzas armadas. Esa persona que fue electa por quién, también queda como pregunta. No sé, tal vez fue un deseo del pueblo voluntario. ¿Y qué tan delicada es la situación que ahorita tiene Ucrania con Rusia? ¿Es realmente o puede ser una declaración de guerra? No, pues esperamos que no. Esperamos que no, porque luchamos con todas nuestras fuerzas, pero de manera diplomática, explicando a todo el mundo cuáles, digamos, leyes o cuáles acuerdos internacionales fueron violados por parte de Rusia. Más que docenas. Yo puedo darle toda la lista de esas leyes que fueron violadas, comenzando por ejemplo con un memorándum que fue firmado el 5 de diciembre de 1994 en la ciudad de Budapest. Según este memorándum, Ucrania deshace de todas las armas nucleares que tenía. Era potencia nuclear mundial. Entonces, de una vez, Ucrania, por la decisión de su gobierno y su pueblo, deshace de una vez de todas las armas nucleares, mostrando a todo el mundo que somos no solamente un país, sino una nación pacífica. Nosotros sabemos qué significa guerra. Y entonces queremos eliminar todas las armas nucleares. Y como garantía de soberanía de Ucrania, de su territorio integral inseparable, como garantía salen 5 países, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de ONU, entre ellos Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y adivina quién más, Rusia. Ellos deberían garantizar la tranquilidad en nuestro país, defender de todo tipo de agresión. Y resulta que ellos mismos violaron esos acuerdos internacionales. Hay decenas de esos otros acuerdos internacionales que violaron. Y todos lo saben, todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo explique a la Rusia que están equivocados, que deben retirar sus tropas de una vez. Pues porque, mira, históricamente Ucrania y Rusia son países y pueblos hermanos. Kiev es la capital de Rusia, es la cuna de la nación de esta raza. Es decir, de Rusia, Rusia de Kiev, aquí entonces se llama Rusia de Kiev o Rusia kievita, creció toda la Rusia. Moscú tiene como un poco más que de 850 años de edad, pero Kiev tiene más que 1500 años. Y todos los rusos saben, se consideran Kiev como madre de las ciudades rusas. Entonces, históricamente, somos muy cercanos. Históricamente tenemos conexiones como económicas, tanto culturales. Muy profundos raíces tenemos como rusos en Ucrania, tanto ucranianos en Rusia. Especialmente por últimos años de Unión Soviética fue integrada una sociedad a otra, fue una mezcla. Y especialmente en la parte de frontera entre Ucrania y Rusia, viven mucha gente que tiene familia dividida así, geográficamente. La mitad vive en Ucrania y otra mitad en Rusia. Y que alguien quiere enfrentarlos para hacer una confrontación entre ellos. Es imposible. No queremos esto. Estamos esperando que el gobierno, el parlamento, el presidente ruso son personas muy sabios y no van a cometer ese error de comenzar la guerra. ¿Cómo mirar a los ojos a esas madres que van a perder en esa guerra
entre los hermanos, van a perder sus hijos. ¿Cómo ver a sus ojos? ¿Cómo explicarlos? ¿Qué hace ahora el gobierno de Rusia? Dice que quiere hacer un favor a su pueblo, pero ¿quién quiere esa guerra? El pueblo de Ucrania no quiere guerra. El pueblo de Crimea, rusohablantes, ucranianos o tártaros, tampoco quieren guerra. Y adivinen, toda la población de Rusia tampoco la quiere. Pero parece que alguien sí, el gobierno, algunos políticos ambiciosos, parece que sí alguien quiere. Y están usando a su propio pueblo. Tal vez quieren la sangre de su propio pueblo para explicar, para llegar a alguna decisión que le convenga, que le quieren, para tener algunos resultados así virtuales, que no van a hacer ningún favor a su propio pueblo. Es solo excusa. Tienen sus planes y no sabemos desde cuándo comenzaron a planear. Tal vez desde esa fecha de firma del acuerdo, de ese memorándum de Budapest, tal vez ya entonces ya querían hacer esto. Ya querían tal vez dividir Ucrania, o tal vez anexar todo el territorio ucraniano con ambiciones imperiales. Pero no es lo que decide el gobierno, no es lo que decide el pueblo, ni de uno ni de otro país. Esas son decisiones de algún grupo de políticos que quieren algo con eso, que van a ganar algo con eso. Y entonces, lo que tenemos ahora es la situación cuando de un lado Ucrania y todo su ejército está lista para defenderse, pero ruega no solamente a la Rusia, sino a toda la comunidad internacional, que si realmente vale la pena ya terminar esa ocupación, esa invasión, retirar las tropas y a entrar en el plano constitucional, pacífico, diplomático, para resolver cualquier tipo de negocios. Eso es la tarea principal. Y toda la comunidad internacional están apoyando a Ucrania. Y parece que solamente rusos creen que son buenos. Pero cuando una persona cree que todos son malos y esa persona es buena, pues tal vez vale la pena ya cambiar un poco de punto de vista, pues ya escuchar qué te dicen. Tal vez hacen algo malo y no correcto para seguir. Pero ellos no, por ahora, a ellos le importa, le vale poco lo que dicen. Ellos siguen con sus propias ideas y con su propia realización de sus planes. Señor embajador, ¿qué tipo de gobierno ahora buscan los ucranianos para esas nuevas elecciones? Bien, esa es muy buena pregunta, le agradezco muchísimo, porque realmente Ucrania, como ya he dicho antes, estaba sufriendo mucho del régimen pasado y ahora por fin ya tenemos posibilidad de elegir un presidente digamos así, un presidente que puede resolver y presentar puede resolver la situación económica y política interna dentro del país y presentar no solamente alguna parte de la sociedad ucraniana, porque somos muy distintos, tenemos muchas regiones con sus culturas diferentes. Estamos esperando una persona que puede juntar a todos y con una idea de Ucrania sólida, pues seguir adelante y luchar contra esa crisis política y defender el país contra otras ocupaciones, y al mismo tiempo que un presidente que puede ser apoyado por toda la comunidad internacional, tanto de Europa cuanto de Estados Unidos,
tanto de Rusia también, porque con rusos no podemos terminar nuestro negocio, porque nuestro pueblo de Ucrania se consideran al pueblo de Rusia como hermanos, pero más que hermanos en próximos. Y entonces sí vamos a seguir trabajando y haciendo comercio con ellos, y es con nosotros. Durante la época de la Unión Soviética fueron construidas muchas plantas, fábricas, que trabajan así, la mitad en Ucrania, otra mitad en Rusia. Y solo puede ser construido algo complejo cuando hay dos partes de un agregado, de una máquina, de un avión, por ejemplo. No se puede, si tiene solo la mitad de avión, nunca va a volar. Pero entonces sí necesitamos esta conexión. Y como Estados Unidos para México, tanto Rusia para Ucrania, es muy fuerte y muy grande mercado, que no podemos así de fácil solamente cancelar o ya perder. No, nosotros queremos hacer negocio con Rusia y sí vamos a hacerlo, y quisiéramos hacerlo en la base de igualdad, de respeto mutuo, para que nadie nos dice qué hacer y cómo. Debe ser respeto, debe ser mutuamente respetados. Eso estamos planeando. Las elecciones también, no solamente las elecciones del presidente, luego vamos a cambiar, eso se espera, el gobierno provisorio que tenemos ahora. El gobierno que tenemos también fue electo por parte del Parlamento con las decisiones constitucionales, de mayoría constitucional, y entonces ese gobierno es gobierno provisorio y se considera como gobierno de confianza del pueblo. Luego, cuando viene el nuevo presidente, se eligen otro gobierno ya permanente, digamos así, y que debe ser permanente de coalición, donde entran todos los representantes de todas las regiones y de todos los grupos, digamos así, del pueblo ucraniano. Así que de eso esperamos mucho. Pero mira, el gobierno legítimo ucraniano, que fue reconocido por todo el mundo, menos Rusia, está planeando estas elecciones para el día 25 de mayo, pero al mismo tiempo el gobierno de este estado, digamos así, de Crimea, el península de Crimea, esa región se llama Oblast, autonomía. Este gobierno, que fue elegido de manera que ya hemos mencionado, estaba planeando también organizar un referéndum dentro de su región para el día 30 de mayo, con una cuestión: si quieren anexarse con Rusia, si quieren integrarse a la Federación Rusa. Y luego cambiaron la fecha para el día 30 de marzo. Entonces, ¿cómo creen? Primero, que no existe la base legislativa. No se puede una región por sí sola tener un referéndum. Existe una ley sobre referéndum, hay mecanismo especial cómo funciona, y eso es referéndum para el país. Todo el país debe decir si quiere o no quiere. Y así como funciona el referéndum. Y así fue a la independencia obtenida de la independencia de Ucrania también. Y de esa liquidación de armas nucleares. Pero en este caso, la región sola, por sí sola, no tiene base legislativa para establecer o organizar un referéndum. Pero aún así, Rusia lo apoya. Con militares, preguntando a cada quien, a cada persona: ¿tú quieres o no quieres integrarse a Rusia? Apuntando la pistola.
Y al mismo tiempo dicen que no, nosotros no queremos nada y no queremos esta península Crimea en la Federación Rusa. Pero al mismo tiempo el pueblo de Ucrania tiene posibilidad, tiene garantías democráticas de definir por su propia cuenta. Tal vez ellos quieren. Tipo, Rusia no quiere, pero esos ciudadanos que viven en Crimea, tal vez ellos quieren. Vamos a ver en el referéndum. Referéndum ilegítimo, el gobierno ilegítimo, con las tropas militares totalmente equipados rusos allá, preguntando si quieren estar en el territorio, o digo, integrarse al territorio de la Federación Rusa. Pues sí, entonces dicen, de un lado, que no quieren, no tienen planes de integración de península Crimea hacia Rusia. Al mismo tiempo quieren hacer ese referéndum y al mismo tiempo ya tienen ley, el proyecto de ley que permite con el procedimiento muy tranquilo y rápido pues ya unir un territorio de administración de una región al territorio ruso. Esos son los factos. No estoy adivinando nada. Pero el análisis, cada persona puede hacer por sí sola, teniendo esos factos. Al mismo tiempo que hacen en Rusia, son expertas de propaganda, de medios de comunicación. Ella tenía esa experiencia desde la revolución de bolchevique de 1917, luego Segunda Guerra Mundial, luego todo esto de la Unión Soviética. Son expertas de propaganda. Y lo dicen a su propio pueblo que todo está legítimo, que todo está muy bien, ellos tienen todo el derecho y están apoyando a alguien. Y la gente que entra en internet dice que tal vez sí, tal vez pueden, ¿por qué no? ¿Por qué no entrar en otro territorio, en el territorio de otro país con sus fuerzas armadas? Sí, tal vez es posible, ¿por qué no? Pues en internet dice que sí, podemos, en la televisión dice que sí, podemos, entonces sí, está bien. Pero es la propaganda. Por ejemplo, dicen que durante las primeras actas que fueron aprobadas en el Parlamento legítimo ucraniano, era uno de ellos sobre la prohibición de lengua, de idioma ruso. Bien, no está firmado por el presidente o digamos por el encargado de negocios del Parlamento, presidente del Parlamento. No entró en vigor nada. De otro lado, dicen que desde entonces está permitido neonazismo o fascismo en Ucrania, según la ley que fue aprobada en el Parlamento ucraniano. Pero los ciudadanos no leen esas leyes, solo escuchan qué dicen en las noticias. Pues, pero esta ley se trata de que todo el pueblo ucraniano tiene derecho de expresarse libre. Que no sea, que está disponible persecución, está prohibida la persecución por su derecho de expresarse libre. Lo que tenemos aquí en México. Muchos días en la semana puedes ver las manifestaciones en la Reforma. No pasa nada, tienen ese derecho. En Ucrania sí queremos también tener ese derecho y sí tenemos ese derecho ahora. Y todo el mundo puede expresarse libre. Pero ellos cambiaron esa información en sus noticias, diciendo que pues, ahora, y esos fascistas también pueden expresarse libre. Pues todos pueden, pero ellos solo sacaron del contexto y pusieron al aire. Pero ¿cómo poder decir sobre
sobre el fascismo en Ucrania, cuando es el país que sufrió más del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Todo el territorio de Ucrania fue ocupado por nazis, por fascistas. Cada 2 de 3 familias ucranianas sufrió y perdió su pariente. Hasta que mi abuelo, fue matado defendiendo Moscú. Imagínate. Entonces, todos sabemos qué significa guerra. Y todos sabemos qué significa fascismo. Y todos en Ucrania, todo el pueblo está contra porque tienen esta experiencia. Y entonces decir que está permitido el fascismo en Ucrania es algo absurdo. Siempre estamos luchando contra. Teniendo esta experiencia de guerra y siempre en toda su historia luchando por la libertad, Ucrania dice lo mismo. Y lo dicen, siempre dicen, y cada abuela, cada abuelo todavía puede decir esto y dice a sus nietos y hijos que sea lo que sea en el mundo, cualquier acontecimiento, sea lo que sea, menos guerra. Eso hay que evitar. Es lo peor que existe en el mundo, la guerra. Entonces, Ucrania está contra la guerra y mostró eso. Se convirtió en luchador muy fuerte de no proliferación nuclear y mostrando siempre, y ahora estamos a punto de enfrentarnos, pero no vamos a esas provocaciones, no entramos en provocaciones, no matamos a nadie ni enfrentamos con fuerza contra esa autodefensa rusa. La comunidad ucraniana aquí ha hecho varios eventos en homenaje a las víctimas mortales de allá de Ucrania. ¿Cómo ha sentido la respuesta de los mexicanos? ¿Se han acercado, usted ve que se han acercado un poco más a conocer Ucrania? ¿Sabe? Lo que me impresiona mucho aquí en México, que en su alma los mexicanos son muy parecidos con ucranianos por su amistad, que son tan amables, hospitalarios, que están tan abiertos y que pueden sentir lo mismo que sentimos nosotros. Entendemos el humor uno de otro también muy fácilmente y pues todo nos conecta. Y eso es la cuestión por qué estoy aquí en México con mi segunda misión diplomática. Normalmente, según la rotación diplomática, un diplomático llega de un país a otro usando sus experiencias y teniendo un nuevo ángulo, un punto de vista de algunas cuestiones. Pero en mi caso he pedido regresarme de vuelta porque no solamente yo, pero sino en toda mi familia está feliz de vivir aquí en México y entiende perfectamente cómo siente el pueblo mexicano y también sentimos lo mismo de su lado. Y no estoy hablando ni mencionando la cultura impresionante de México, ni zonas arqueológicas, ni historia tan interesante, ni naturaleza que es estupenda y perfecta, ni cocina tan rica mexicana que todos adoramos, pero la gente que vive aquí, los mexicanos, son algo que me convenció, digamos, su carácter, su modo de ver las cosas, su conexión con el Dios. Entonces, sí, en estos nuestros periodos difíciles en Ucrania, sentimos este apoyo mental de parte de los mexicanos. Sí sentimos, y cuando organizamos estos eventos, siempre hay mexicanos que nos apoyan, que entienden qué sucede, que están a favor del pueblo ucraniano, que defiendenlo y que acusan las tropas que están en nuestro país. Eran algunos eventos en los parques de México y también última vez en la iglesia de Antonio Chudrao, es ortodoxa, y también con mexicanos que nos apoyan y todos seguimos así. Realmente tenemos muy buenas conexiones con México y Ucrania siempre será agradecida al pueblo mexicano, a México como tal, como país,
porque el México fue el primer país de toda América Latina que reconoció la independencia hace casi 23 años de Ucrania. Y eso está con las letras doradas en la historia de nuestras relaciones bilaterales entre México y Ucrania. Eso siempre sentimos orgullo. Yo, por ejemplo, siento orgulloso de estar aquí en México. Y tenemos muchas conexiones, no solamente virtuales, digamos, culturales. Pues hablando de cultural, por ejemplo, la famosa Raquel Tibol, que era secretaria y pues, ¿cómo se llama? De artista plástico, sí, de Diego Rivera. No, era ¿cómo se llama? Crítica. Era crítica de arte plástica. Sí, amigo de Diego Rivera, sí, es secretaria. Es judía ucraniana, tiene raíces de Ucrania. Su esposo, Boris Rosen, era un histórico, un periodista mexicano que también proviene de Odessa, de Ucrania. Así que tenemos esas, ya algunas conexiones culturales. Uno de los famosos ucranianos que conocen mexicanos es Trotsky, León, también es como conocido. Pero digo que sí hay conexiones en ese nivel, pero al mismo tiempo, mira, hace poco inauguramos aquí en México una central hidroeléctrica, la Yesca, con turbinas más grandes y potentes de su estilo de México, fabricados en Ucrania. Desmontados por nuestros especialistas técnicos aquí en México. Turbinas Acuamilpas, turbinas ucranianas. El Cajón, turbinas ucranianas. Ya tenemos esa conexión muy fuerte. En otras áreas, por ejemplo, como aeroespacial, ya tenemos muchos planos en común. Por ejemplo, su agencia espacial mexicana, hace un año estuve en Ucrania y firmamos un memorándum de colaboración con el propósito de lanzar un satélite común, construirlo y lanzar juntos. Y hasta que su agencia espacial mexicana tiene planes ambiciosos para construir primer puerto espacial, cosmódromo, aquí en México, en el territorio mexicano, con ayuda y apoyo de nuestra Agencia Espacial Estatal Ucraniana, con nuestras tecnologías y apoyo. Pues sí tenemos esas conexiones en varios niveles y quisiéramos seguir desarrollándonos en varios aspectos y tenemos mucho que proponer. Ucrania, por ejemplo, o digamos México trae de Ucrania los fertilizantes para sus necesidades de agricultura. Famosos fertilizantes urea de Ucrania. Acero ucraniano está aquí en México. Nos compran también. Del otro lado, Ucrania necesita fluoritas que se producen en las minas de San Luis Potosí, mexicano. Así que tenemos su conexión y vamos a seguir trabajando, seguir aproximando a nuestros pueblos. Y lo que sucede ahora, pues últimas décadas, podemos decir así, que diplomacia se convierte de una diplomacia política a diplomacia económica. Queremos aproximar a nuestra gente y pues, para tener lucros y para que la vida de cada persona sería un poco mejor, más próspero y feliz, como dicen en el transcurso de años. Bien, eso queremos para ambos países, para ambas naciones, y así será, independientemente de qué sucederá luego. Pero claro que en estos días difíciles necesitamos apoyo de toda comunidad internacional para que apoye. Sí sentimos ese apoyo y sí hay ese apoyo, y ojalá que la Rusia pueda escuchar las voces de humanidad. ¿Y sus relaciones con Ucrania, con los países de Latinoamérica? ¿Cómo es?
Pues está desarrollándose, por ejemplo, en Brasil nosotros ya fabricamos una planta de insulina, porque el sector farmacéutico también es muy desarrollado en Ucrania. En América Latina vuelan centenas de aviones, famosos aviones Antonov ucranianos. Entonces ya estamos planeando abrir en algún lugar, de algún país aquí, un taller, porque no existe todavía un taller para reparar esos aviones y necesitamos traer las partes. Si sucede algo desde Ucrania, que es muy costoso, pero pensamos hacerlo aquí. En Brasil pretendemos ya pronto lanzar un satélite, un cohete, con la base, o lanzar con lanzacohete ucraniano Ciclón 4. Así que sí, también tenemos esa colaboración, tenemos muchas cosas para hacer negocio, para trabajar y colaborar. De otro lado, desde Uruguay a Brasil, nosotros llevamos a Ucrania carne, y porque son carnívoros de cierto modo. Y tenemos planes ya a pensar sobre posibilidad de importar esa carne de México también. Ya estamos planeando muchas cosas. Tenemos muy buenas tecnologías de filtración de agua que permiten filtrar hasta esos moléculas radioactivas, por tener experiencia negativa con el Chernobyl, pero ya tenemos esa experiencia, ya tenemos esos pensamientos, esos conocimientos, y con eso ya podemos luchar contra esos tipos de problemas. Entonces, si podemos limpiar elementos radicales, radioactivos, entonces sí podemos limpiar cualquier cosa que molécula sea más grande de eso también. Y aquí en México, en algunos lugares sí hay problema con esta contaminación de agua. Bien, hay muchos proyectos, muchas ideas, y lo más importante es que sí queremos aproximarse cada vez más a la región de América Latina, considerando México como nuestro socio principal en esta zona, y estamos intentando de hacerlo lo más pronto posible, porque sí estamos buscando la diversificación de las relaciones económicas, y aquí llegamos, aquí estamos, y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Últimamente he escuchado de un senador que Ucrania esos días es muy de moda. Pero yo quería mucho que Ucrania sería de moda por lo que tiene en común, por lo que tiene por proponer, por lo que es un país muy desarrollado, y económicamente, y industrialmente, y en cuestión de ciencia, de altas tecnologías y todo. Por eso debería ser de moda. No es por los acontecimientos, pero aún así me llaman 10 veces más por día preguntando: sí, realmente Ucrania tiene esas tecnologías. Ucrania es el país más grande de Europa por su territorio superficial. Sí, es más grande que España y Portugal juntos, que tiene 46 millones de habitantes, que es un mercado enorme, que tiene planes de integrarse en la Unión Europea. Sí, es la tarea principal de Ucrania, de política exterior de Ucrania, integrarse a la Unión Europea. Sí, pues entonces tienen curiosidad. Todos ya están buscando la información sobre Ucrania. ¿Dónde vamos? ¿Cuándo vamos a Ucrania? Bien, me preguntan, me llaman, ya quieren, tienen ese interés. Así que esos eventos trágicos que tenemos, pero de cierto modo promovieron a Ucrania como tal, como un país. Entonces, una vez más, debo expresar la posición de Ucrania al respecto de las guerras. Eso es lo más importante en este instante en Ucrania, en este instante en nuestro territorio de Crimea, que retiran las tropas rusas,
que sentamos en la mesa, que discutimos todos los aspectos necesarios, con ayuda de apoyo y apoyo de comunidad internacional. Y entonces digo de una vez, para resumir todo, nosotros, ucranianos y Ucrania, está contra la guerra. Nosotros optamos por la paz. Muchas gracias. No, al contrario.